lo acabo de comentar, que en realidad el debate de hoy es si somos todos posmodernos o no. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Somos todos posmodernos o no? Yo creo que sí. Yo también. Yo soy yo, ya está. Yo también. Yo también, aunque hubiera estado hoy alguien antitecnología, no sé, porque está bueno, los argumentos antitecnología, si te lees el Unabomber, si te lees a Kaczynski, tiene mucho sentido lo que dice. O sea, en parte es muy coherente lo que está diciendo. Y en parte a lo que apuntan también toda la crítica de incluso de gente de esto de lo que hablábamos, de Lessig Guattari, esta gente de la crítica a la tecnología. Y de Marx incluso, porque Marx ve la pérdida de los valores tradicionales a través del capitalismo ergotecnología. Entonces, no sé, es un tema, hubiera estado lindo tener a alguien que nos plantee lo contrario, ¿no? Que nos diga... Supongo que es un poco también la historia del miedo. Es decir, la gente tiene miedo de todo lo que sea nuevo porque asusta. Claro. Soy muy fan de las películas de los 80, temática cyberpunk, donde se hablaba de la clonación, o se hablaba de los viajes a Marte, o se hablaba de viajes en sueños, o se hablaba de temas de droga cibernética. Claro, el famoso Soma de Huxley. Un buen ejemplo, ¿no? Sí. Claro, es que los cambios siempre dan miedo, pero claro, como vivimos en una época de cambios acelerados, pues ahí está el gran problema, es decir, bueno, sí, o sea, hay que adaptarse a los cambios, pero cuando los cambios se aceleran tanto, igual, no sé, igual tenemos derecho a decir, oye, quiero frenar un poco solo para replantear un poco las cosas, o sea, y yo creo que es eso eso lo que comentamos aquí del globalismo frente al nacionalpopulismo, pues parece que tiene que ver muy en el fondo con eso, ¿no? De los globalistas serían los que quieren seguir acelerando los cambios y tal, y los otros eran los que querían echar el freno y decir, claro, porque la gente tiene derecho a tener miedo cuando, o sea, te digo, cuando hay más cambios de los que ha habido nunca en la historia, cuando se está acelerando tanto. Pero hay un doble juego ahí también, Raúl, porque si te fijas, Trump, ahí tiene razón lo que decía Leire, Trump ganó gracias a las redes sociales alternativas, ¿no? Convengamos que cuanto más medios alternativos haya, más conviene a la... Han cambiado las leyes del juego. O sea, que empleen una tecnología, o sea, vamos a ver, una cosa es querer echar el freno y otra cosa es ser primitivista y ser ludista y querer destrozar la tecnología, no tiene nada que ver. O sea, simplemente querer echar el freno no quiere decir que ya no voy a usar internet, ni mucho menos. Jesús Jiménez tiene una pregunta para nosotros. Creo que se la voy a dejar a Javi esta pregunta. ¿Podemos escapar al contexto social, económico y cultural en el que estamos inmersos o el que estamos insertados? Parece difícil, ¿no? Yo es que lo que veo aquí, por ejemplo, es una estatalización de la sociedad. O sea, en la mayor parte de las naciones, el Estado ha dado un paso gigante y es el que distribuye, bueno, no solo va a distribuir la vacuna, pero distribuye todo tipo de bienestar. O sea, si necesitas, no solo son el tema de las ayudas públicas, pero se ha puesto el Estado como si fuera algo con el que no puedes, si lo anulas, no puedes sobrevivir. Entonces el Estado es tu gran amigo o tu gran valedor y sin él no puedes. Entonces, claro, en ese sentido es una dependencia. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo a gente que dice, no, es que me declaro ANCAP, y yo, ¿y cómo sobrevives? Porque de manera, o sea, tú aunque te cierres en tu casa, no durarás unos días o unos meses o una semana, pero llegará un momento en que no sobrevivas. O sea, no puedes, digamos así, crear una isla y mantenerte al margen. Llega un momento en que no puedes. Todo el tema de las... Es que en realidad es utopia, ¿no? Es utopia. Si lo piensas, el anarcocapitalismo es como, en realidad eso que se lo roba a Moltke, pero es cierto. Es como la física newtoniana, o sea, es perfecta dentro de su paquete, pero fuera de su paquete no funciona. O sea, es muy curioso, que dentro de sí es perfecto, pero cuando lo llevas a la práctica... En la teoría está muy bien, luego lo llevas a la práctica y llega el desfase. Entonces, yo por aquí es el problema que veo, pero por ejemplo, mirar... Lo peor es el anarcocapitalismo, y esto no sé, espero que no se ofendan nuestros fans anarcocapitalistas y todo lo demás. Lo peor de lo que es que no pinta nada ahora. O sea, para lo que nos viene en el futuro que nos viene, para la sociedad de control y todo lo que nos viene, los cambios que vendrán, ¿no? Sí, pero bueno, no es que... presenta ninguna...
óptica el anarcocapitalismo? ¿Qué utilidad? La historia va en dirección contraria, ¿no? La historia va en dirección contraria, no va en el camino de crear más Liberlands, sino de crear más imperios autoritarios. Sí, cosas raras, no sabemos, pero que desde luego ese no, por ahí no va el camino, eso es evidente, ¿no? Vete a saber, no, es que no lo sabemos, claro. Hombre, yo creo que Internet nos hace más libres. El hecho de yo poder coger y más esclavos. Mi propio... Sí, también. Pero puede ser menos esclavo, por ejemplo, si te instalas Tor y navegas anónimamente y en vez de usar Google, pues para buscar usas DuckDuckGo. Claro. Yo que soy anarcocapitalista o me considero anarcocapitalista, desde mi humilde opinión, veo que lo que tú tienes ahí es tu libertad y lo primero que te encuentras cuando tienes tu libertad es la autorresponsabilidad de ti mismo. Entonces, eso es un problema y eso es lo que no quiere la gente. Pero claro, eso es lo que no claro, quiere. Sí, claro, pero si no lo quiere, pero porque realmente es que el ser humano es que es muy dependiente de los demás. Es que el ser humano por naturaleza depende mucho de los demás. Eso puede derivar en un solipsismo que puede ser antinatural, porque es eso, la naturaleza humana es una dependencia de los demás constante a lo largo de toda la historia. Y eso va a seguir así, pero desde el punto de vista anarcocapitalista, tú puedes crear lazos políticos, que al final es política, con tus vecinos, con el país de al lado, con quien sea, de individuo a individuo, y claro, eso es cansado y requiere una responsabilidad. Claro, por eso es cuestión de una minoría, o sea, por eso lo que le comentaba Isaac, que está muy bien usar otros buscadores alternativos y no ser esclavo de Google y demás, pero que eso, ¿quién se lanza a hacer eso? Por los que saben un poco de informática, los que tienen más, la mayoría de la gente no lo va a hacer. Y con la política es un poco lo mismo, la mayoría de la gente no se va a preocupar de juntarse para hacer una asociación así que sea como una especie de mini, yo qué sé, de ciudad de Estado ANCAP o de Liberland fuera. El asunto que veo yo ahí es que el anarcocapitalismo en realidad es una metodología. No debería verse como una ideología, sino como una metodología. Bueno, una guía, un fin último inalcanzable. Una metodología, porque en realidad no es incompatible, si piensas el monarquismo en pequeña escala, no es incompatible, es una forma de anarcocapitalismo. O sea, si te fijas cuál era el problema que tenían los rusos. El problema que tenían los rusos es que ellos no podían ceder al capitalismo y hacer de cada ciudadano, que cada ciudadano tuviera su propio reino, digamos, su propio reinito pequeño, ¿no? Eso la URSS lo tenía que frenar, ese era el objetivo de la URSS, que eso no se diera. Que es lo que se da en el capitalismo, tu pequeño feudo, tu pequeño campo, tu pequeña lo que quieras, ¿no? Entonces, esa es casi una cuestión de que la puedes unir perfectamente. Ahí es donde entiendo a Bastos y entiendo que el monarquismo en cierta forma puro, así en estado antiguo, rancio, sea compatible en ese sentido como lo pone Hobbes con el anarcocapitalismo, ¿no? Porque es una forma de anarcocapitalismo. Yo estoy en mi tierra, tú quieres vivir en mi tierra, bueno, pues aquí tienes una pala a trabajar, ¿no? Esa era la cuestión, ¿no? Era una cuestión que se daba en sí por la cuestión de la propiedad, ¿no? De lo que es la propiedad. La propiedad es lo que te hace al fin y al cabo el valor real que tiene. Pero esa idea que tanto que decís, o sea, yo, por ejemplo, esa idea enlaza muy bien con la política de Trump, ¿eh? Trump, por ejemplo, lo que hace es añicos todo el establishment y todo esto, toda esta dependencia del aparato estatal, y lo que hace es reflotar ese sueño americano de decir, yo me construyo a mí mismo, consigo lo que quiero, establezco mi familia y me enriquezco, ¿no? Y eso, digamos, hay mucha gente que dice que la victoria de Trump fue a través de las redes sociales. Yo no digo que no hayan intervenido ahí, pero sobre todo es que yo creo que había un cansancio en América de estar continuamente, bien a través del aparato republicano o del demócrata, de tener a los halcones de toda la vida. Y entonces surgió este individuo, que bueno, si era esotérico, excéntrico, todo lo que quieras y más, y yo creo que la gente se votó a este hombre, a Trump, simplemente por pegar un cambio con todo, y efectivamente lo consiguieron. O sea, y entonces, ahora, digamos así, todo el establishment, tanto el Partido Republicano como el Demócrata, que van a la par en ese sentido, están tratando de bloquear que Trump vuelva a renovar otra vez el mandato. Y por eso se han centrado en las redes sociales, en todo el emporio, digamos así,
pero yo creo que la victoria no vino a través de las redes sociales, o sea, que le haya dado un empuje por un lado. Yo creo que la gente mayoritariamente estaba muy cansada ya de Clinton, de Bush y compañía, y quería un cambio radical. Y eso a lo mejor puede llegar en Europa en cualquier momento, ¿eh? ¿Qué te parece? Tengo una teoría. Gracias. Yo con eso tengo una teoría. Vamos a ver. Cuando sale un medio, en el caso de Trump fueron los medios alternativos, cuando sale un medio nuevo y tú te metes en ese medio, por ejemplo, sale YouTube y tú te sumas ahí el primero. Ahora, por ejemplo, está muy de moda TikTok y está creciendo muchísimo. Empezó con esto de que una aplicación que cantabas y ponías tonterías y al final está sirviendo para cosas bastante más interesantes. Aunque la edad media de TikTok es bastante joven. La generación Z creo que le llaman, no estoy seguro. Entonces, si tú llegas a un medio muy rápido y tú controlas ese medio, al final vas a estar ahí de forma hegemónica. Por ejemplo, Obama y las redes sociales al principio aprovechó ese tirón y fue una gran campaña. O lo que hablabas de Trump, o las primeras campañas de televisión y que utilizaban el marketing en Estados Unidos. Todo eso tiene un... Silvio, uno de los fans, está diciendo pero una monarquía no es voluntarista y por ello no acopla con el ancapismo fundamentalista. Claro, pero ahí volvemos a lo mismo, el ancapismo fundamentalista es utopía, es algo que no es como el marxismo como el comunismo de Marx, ¿no? Una cosa que funciona. Mientras firmes un contrato con el rey, todo bien. Mientras todo sea mediante contratos, todo bien. Rey, ¿sabes lo peor de todo? Feudal. Lo peor de todo esto, Raúl, es que lo que ocurre cuando se intentan dar esos supuestos voluntarismos es que sale el mafiosito de turno, el Stalin chiquitito de turno, y acaba con el sueño, pero en 2 segundos, ¿no? Entonces, claro, es utopia. Es como intentar salir corriendo cuando no tienes piernas, ¿no? Ya está liquidado de entrada. O sea, siempre se van a dar las jerarquías porque el ser humano es jerárquico, desgraciadamente somos así. Y si intentas aplacar esa jerarquía vas a tener revueltas y vas a estar siempre dando como la pescadilla, ¿no? Mordiéndote la cola, ¿no? Mordiéndote el rabo. El ANCAP es básicamente, pues claro, radicalizar el liberalismo porque es basarlo todo en contratos entre individuos. Entonces, si tú firmas un contrato para convertirte en esclavo, pues vale. Mientras, como se supone que todos somos responsables, cosa que es mucho suponer. La ANCAP pura y dura suena al sueño socialista, ¿no? Al sueño... Casi está cercano al sueño de Bakunin, pero aceptando la propiedad privada, ¿no? Es Bakunin con propiedad privada. Que lo hace más utópico todavía, porque siempre va a haber uno que va a tener más plata que otro. No sé... No, hombre, a ver, no, yo creo que el anarquismo capitalista es menos utópico que el anarquismo socialista. Eso es imposible. Sí. Sí, sí. O sea, no, es que nosotros queremos que no haya Estado, vale. ¿Y la seguridad social? No, la seguridad social tiene que existir para que haya... cambio de cámara. Para que haya para todos la sanidad universal y tal. Ah, muy bien. ¿Y quién decide sobre eso? Pues un Estado. Ya la has jodido, tío. A mí que me lo explique. El anarquismo socialista, claro, por un lado está el más practicable, que es el que deriva a prácticamente federalismo, ¿no? Que es el principio federativo de Proudhon. El principio federativo de Proudhon, pues ahí ya, o sea, realmente le puedes llamar anarquismo, pero realmente pues es eso, es estado voluntarista, o sea, estado voluntario, sí. ¿Podría ser parecido al minarquismo? Pregunto. No, porque el principio federativo de Proudhon es realmente anarcocapitalista, es compatible con el anarcocapitalismo porque es básicamente que todo es decisión voluntaria, o sea, si tú delegas... pues eso, que te reúnes con ciertos, con, yo qué sé, un territorio, ¿no? Una unidad administrativa es un territorio, pero todos tienen que haberlo decidido voluntariamente y delegar ciertas funciones a la federación, pues también tiene que ser voluntariamente. Y eso funcionó, claro, el prólogo del principio federativo, la edición española, al menos la que me leí yo, el prólogo era de Pi Margall, claro, presidente de la Primera República, y entonces esas ideas, pues claro, luego con toda la Revolución Cantonal y eso, esas ideas están muy presentes en la Primera República Española. Claro, pero
El problema del aparato del Estado, cuando se supone que todas las voces que lo manejan son iguales, es que al final no lo maneja ninguna. Al final terminas con una cuestión extremadamente kafkiana, burocrática, horrible, donde nadie es responsable de nada. El mejor sistema era, ¿por qué no decir, este tipo lo vamos a educar desde chiquitito para gobernar? Aprender que cuanto más gobiernas es peor. Aprender que la fuerza sirve para controlar la violencia, pero que no debiera existir porque debieras tener un gobierno en el cual no es necesaria ni siquiera la fuerza porque el orden está implícito. Entonces, ¿por qué no entrenar a una persona de chiquitito para esto y darle ese cargo? En lugar ¿Por qué dices que puede ser altamente burocrático? Porque termina en eso, termina que si la responsabilidad no es mía, es del secretario, y la responsabilidad del secretario es de la secretaria del secretario. Y si en vez de tener secretarios tiene sistemas de votación con un tipo de seguridad tipo... ¿Qué lo diré? Momento. Vale, perdón. Vas a tener ahí el mismo problema también, que al final nadie va a querer ser responsable porque es un poder delegado. El problema es que el grupo siempre es una abstracción. El grupo como tal... Yo estaba con el problema técnico, pero realmente lleva razón de que la gente no quiere ser responsable. ¿Hasta qué punto la gente no es responsable cuando no le dejas responsabilidad? Es decir, si tú le dejas responsabilidad, esa gente empieza a ser más responsable. Yo esto siempre cojo un ejemplo de lo que se llama... pero hay otros que se mueren. Vale. Es que el problema es que la izquierda es muy dogmática, ¿no? Tienen muy lavado el cerebro con la religión de ellos. Ese es el problema. Se vuelve muy religioso. Vox no me parece mucho menos dogmáticos que Podemos, la verdad. Sí, son más incluso. Y ni tanto sábelo todo. ¿El fascismo era más democrático que la democracia actual? Hombre, porque todos tienen que trabajar, si no se mueren de hambre, no como ahora que los que no hacen nada son los que comen a cuenta de los que hacen. Lo de ahora es una... No estoy en tu onda. Estamos en tu onda. Es una onda muy extrema y muy... La mía, vamos a ver, es que mi filosofía es muy fácil. Dejarse de formalidades, y no trabajar para el presente, también trabajar para generaciones futuras, limpiando lo malo de ahora para que el día de mañana los que vengan que tengan un mundo mejor. Punto. Vale, define malo. Claro. Es que no hay nada bueno y nada malo. Pero vamos a ver, lo que mira, es muy sencillo, como dijo San Pablo, el que no trabaje, que no coma. No es nada sencillo, no. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es justo, la verdadera justicia social. El que no trabaje, que no coma. Es que eso, o sea, no se puede estar en un canal centrado en ciencia política. Bueno, no vamos a decirlo de ciencia política porque es poco científico. Tú no eres científico, tú eres como yo, un freak. No, claro que sí, yo soy un cuñado ilustrado como mucho. Pero que nosotros podemos estar en un canal de politología y en que haya un tío que diga que esto de la politología, esto de la ciencia política, como lo quieras llamar, es muy sencillo. Pero que va a ser sencillo, me cago en la puta. Es lo más complicado que hay. Es poner a andar a la gente, es lo más fácil que hay, poner a andar a la gente. Este canal existe es porque la ciencia política no es nada sencilla y porque tiene muy poco de científica. Por eso decía, y si la gente no quiere andar, decide que no quieren andar. No voy a decir lo que ¿cómo los obligas? Yo no digo lo que hago con ellos. Pero el que no ande, ya sabe lo que le queda conmigo. Como mandara yo, en España quedaríamos 15 millones de personas. Aquí hay uno de los fans que dice que Darth Vader es malo. No, es que, macho, o sea, estás haciendo un daño tremendo a tu supuesta causa. O sea, porque estás dando la imagen del fascista que caricaturesca. Te estás convirtiendo en la caricatura del fascista. Pero para, que tiene su público, porque al antifascista justo lo que quiere ver, la confirmación de sus ideas. Pero vamos, cosa simple, si yo gobernara quedarían 15 millones, pero macho, como mucho, o sea, como mucho. Tú no está dando la caricatura del fascista, porque yo
yo no tengo simpatías por el fascismo, pero bueno, intento ser honrado ideológicamente y sé que el fascismo pues no es la caricatura. Sin embargo, tú sí que estás presentando la caricatura del fascismo. Es una caricatura. Lo que hay es que ponerse en este plan, porque esto está dando un puto asco, porque esto no se sabe ni para dónde va con toda esta panda de chorradas. Sí, porque la vida es mucho más sencillo que todo este cuento. Nunca hemos vivido tiempos peores, ¿verdad que no, Tony? Nunca hemos vivido tiempos peores. ¿Qué respondería Villanueva a esto? Yo creo que estamos viviendo el mejor tiempo. Yo creo que estamos viviendo el mejor tiempo de la humanidad. Vale, quizás estos 10 últimos años hemos empeorado un poquito a nivel social. Pero los 90 fueron la mejor. ¿Sabes cuál fue la mejor época, Tony? América en el 58. Entre el 95 y el 2005, diría yo. Yo tengo nostalgia de los 80, aunque es una nostalgia un poco, o sea, porque era muy crío, pero bueno. Pero después cayó en picado. Estamos olvidándonos de los fans, por cierto, porque Raúl se embala, como le gusta embalarse a él. Solo yo me embalo. Sí. ¿Os estáis ahí picando entre los dos? Madre mía. No, estoy mirando aquí los comentarios. Aquí pone, Jesucito pondría a Amancio Ortega a dirigir el país. Sí, rotundamente, sí. Sí. Entonces ya eres un tecnócrata capitalista, eso ya no es fascismo. Pero vamos a ver. Quiero decir, un tecnócrata es un experto en un campo que dirija ese campo. Entonces, Amancio Ortega en economía es un crack. Y el que lo niegue. Ministro de Economía, igual de política no sabe tanto. Yo creo. Y Franco tampoco tenía puta idea de política. Y mira, lo estuvo 37 años dirigiendo el país y poniendo bien a España. Algo tenía que saber para Yo creo, chicos, que si queríamos demostrar que existe, que somos posmodernos, yo creo que Susito es la mejor muestra de la posmodernidad, porque Susito para mí es antiofuturo. Es que no podemos. ¿Cómo vamos a decir que somos fascistas si no estás en los años 30? Claro, sí, claro. Que no puedes. Decir que eres bolchevique, bolchevique, eres un friki. Nunca lo dije que fuera fascista. Ni una bruja, no eres una bruja del siglo XII, tampoco. O sea, ahora, ir de bolchevique, ir de fascista, ir de carlista, ser un friki. Mira, yo soy una bruja del siglo V antes de Cristo. Ya está. Como yo me tengo que tragar tus rollos. Soy el terror que nos da la noche. Es así, o sea, no vamos a estar ahora, ay, yo soy la reencarnación de Napoleón. Eres una criatura posmoderna, una rana, un sapo. Te han parido con unos padres que les daban químicos en los años 60. Han nacido friki. Te dan una espada de esa que usaban en el siglo XV y se te cae el brazo. Bueno, o sea, ya... El sapo además por lo blandurrio, claro, porque hemos vivido sobre todo en Occidente pues entre algodones, comparándonos con otras geografías y sobre todo con otras épocas, pues hemos vivido entre algodones, claro, entonces somos blanditos y somos débiles y flojillos y sedentarios y bueno. Por eso digo que nos tendrían que dar más responsabilidad para... Sí, claro. Sí, es verdad. Además, es que antes, como se nos van acumulando los temas, iba a sacar ese tema, porque sí que es muy interesante. Claro, tu punto es, desde luego, o sea, eso es impepinable. Que si... Yo me quiero dar contra la pared. Me quiero equivocar. Si fomentas que la gente se responsabilice, pues obviamente eso es una mala receta. Es una mala receta, pero claro, tampoco puedes pasar de que la gente sea muy dependiente a, digamos, obligarles a ser independientes así de buenas a primeras. O sea, tendría que ser un proceso gradual de intentar hacer que se responsabilicen cada vez de más cosas. Pero si se comprueba que ha llegado un momento en que ya no se pueden responsabilizar más, entonces no podremos llegar al paraíso ANCAP. Esa sería un poco mi tesis. No, claro. El paraíso ANCAP no vas a llegar jamás. Ojalá lleguemos. Yo lo que le digo a la gente, suscríbanse a Paleopolítica y Cultura para que ese reino que todos deseamos que llegue pronto, llegue antes. Esa es mi sugerencia, para que esa monarquía que haga el mundo perfecto llegue antes. Suscríbase a Política y Cultura, ¿no?
muy romántico. Primer paso, exacto. Es inspirador. Es que imagínate, si todo el mundo se suscribiera para política y cultura, sería un mundo bastante sano, ¿no? Lo escucharíamos a Susito, por ejemplo, que Susito tiene algo. Un canal plural. Bueno, claro, por eso sería sano, por ser plural. Yo puedo desarrollar todo con términos más técnicos y con ideas más profundas y unos conceptos más explicados y todo eso, claro que sí, pero bueno. También lo de acabar con más de la mitad de la población de España lo puede explicar con términos más técnicos y más desarrollado. Eugenésicamente sí, en términos eugenésicos yo puedo explicar de que en España existe una población de que está contaminando genéticamente el resto. Hostias, me cago. Eso es hard, esto es hardcore. Sí, pero mucho. Pero se puede explicar científicamente de que hay un sector de la población... Sí, científicamente. Se puede explicar científicamente... A ver, no, es que ya me lo dejo de tomar a risa, macho. Me lo dejo de tomar a risa porque ya ha alcanzado unos niveles que hay que ponerse serio. Ha alcanzado unos niveles que hay que ponerse muy serio. Pero vamos a ver... Científicamente, claro, el cherry picking acogiéndote a los estudios que corroboran tus prejuicios, pero todos los estudios que van por otro lado de esos te los pasas por el forro. Es que ya que me lo conozco, macho, que me lo conozco. Son prejuicios. Vamos a ver, en España... A ver... El mundo, ¿por qué se dividía el mundo en reinos, después en países o en estados-nación? Pues porque hay unos grupos de personas que tienen unas características en común que entre ellos... Porque somos tribales. Ya está. Somos tribales, exactamente. Exacto. Y nos gusta la pertenencia a la tierra. A mí no, yo no creo en los países, pero bueno. Yo también moderno en ese sentido. Pero... La genética no explica todo. Que ya te digo, si es que yo no parto del máximo, yo no parto de negar que las razas existan, yo no parto de negar que las razas de media puedan tener capacidades distintas, no lo niego, macho, es que encuentro bonito centrarse solo en la raza obsesivamente, porque la raza tiene que explicarlo todo y de ahí te monta tu historia. Bueno, y ya te la han montado de los que te la han contado porque ya es una historia muy vieja. Pero Raúl, que además hay un problema, si la raza está de que la raza no... Si la raza de que la raza es mucho más que unas características físicas, es mucho más. Te lo acabo de decir que no descarto que de media haya capacidades distintas en las razas. O sea, es que la cultura nace de los genes, que eso es tan absurdo, macho, ya te lo expliqué. Yo te dije que la raza, a ver si te enteras. Que si hay culturas más ricas que se ponen en comunicación, pues entonces unas copian de otras y avanzan mucho más rápidamente, macho. Es que estás obviando unos factores que son tan obvios para centrarlo todo en la raza que es absurdo, es pseudocientífico. No, lo siguiente. A ver, pero la raza no es solo un color de piel, ni un rasgo en los ojos, ni unas características físicas o antropológicas. Una raza es, aparte de eso, es una cultura, una religión, un idioma. Sí, porque es la identidad del pueblo, eso es la raza. Vamos a ver, es que tú te crees que la religión cristiana nace de los genes europeos, porque para empezar nació de los genes semitas, para empezar. De hecho los nazis iban por algo, los nazis que tenían un concepto menos pseudocientífico que el tuyo, pues creían que el cristianismo venía de un origen semita y claro, entonces no es europeo, los nazis paganos me refiero. Raúl, cálmate, Raúl, Susito. Ahí el asunto es que yo veo que Susito se equivoca en una cosa. No puede haber una decadencia de la raza por influencia de otra raza cuando la raza está decayendo en sí. O sea, si hablamos de una decadencia creada por las comodidades... Es una autodestrucción de la propia raza hispana en este caso. ¿Qué raza hispana, macho? ¿Pero qué raza hispana? Vamos a ver. O sea, tú vas a una etnia y no es una etnia porque se ha mezclado. O sea, es que... ¿Pero qué me estás contando? O sea, si hablamos de raza indoeuropea, si asumimos la teoría de que hay troncos raciales, está el indoeuropeo, el mongoloide, el negroide y el australoide, ¿vale? No, y el otro sería el amerindio, no sé cómo se llama. Pero bueno, sabes... aceptamos que hay esos troncos, pero entonces la raza hispana no, en todo caso hablamos de raza indoeuropea, no hablamos de raza hispana. Y además esto pasa en todos los sistemas. Cuando tú juntas dos cosas que son distintas, en este caso, vamos a llamarlo raza, yo no creo que las razas existan, pero vale. Si tú juntas dos razas, lo que te queda es un híbrido, y el híbrido siempre es mejor. Es así. Hay una teoría. Se tiende a coger lo mejor de los dos mundos. Lo mismo pasa con
en software hay mucho ejemplo de ese tipo. Cuando tú coges una cosa que es capaz de meterse en dos redes distintas, te queda un sistema mucho más potente. Claro, pero eso aplicaría a la cultura, a la genética ya no sé, sería otra lógica. El individuo, yo supongo, no soy médico, no tengo ni idea, pero yo supongo que sale más fuerte contra más enfermedades. Eso sí. Yo creo que eso es riqueza. Eso sí. No, pero te hablaba de, suponiendo que hay diferencias en la media de ciertas capacidades entre las razas, suponiendo eso, pues esos son datos. No, pero hay discusión, vale. O sea, ese tema no está resuelto. Vamos a buscar el significado de raza. Tampoco yo digo categóricamente que no haya diferencia entre las razas, pero es un asunto muy complejo. Vamos a mirar los comentarios. Yo creo que no, pero no tengo ni idea. Susisto estaba abriendo un libro. Lo voy a enfocar, ¿vale? Te doy la cámara. Aquí pone lo que es la raza hispana. Lo que es la raza según tú. La raza hispánica, es una chorrada enorme, macho. Ya te digo que eso es, comparado con la raza aria de los nazis, es todavía más magufo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay un comentario de... Espérate, ¿dónde está? Pues son un montón. Ostras, mira, Susito, mira el diccionario Vox. Es muy bueno. Pero mire tu puta madre. Pero macho, o sea, no insultes a los fans, me cago en la... Si yo ahora fuera el moderador, te echaba ahora mismo. O sea, insultar a un fan, si yo ahora fuera el moderador, te echaba. Lo que cae es nuestra cultura, no la raza, dice, no hace gracia. Camarata, que ya la conocemos, muy hermosa, dice, ahí se necesitaba aquí hablando de antropología. Bueno, sí, obviamente. Sí, totalmente de acuerdo. Porque en realidad es una discusión antropológica de la que no sé si tienen aquí mucha idea, por lo menos yo veo que están apelando, Susito ha apelado a una magufada, estoy totalmente de acuerdo, porque la de la raza hispánica, ¿qué es? Te lo digo ahora, déjamelo buscar. O sea, tú fíjate en mi caso, por ejemplo, yo soy chilena... Perfecto, aquí lo encontré. Perfecto. Imperio y pan. No hay grandeza nacional y dignidad nacional sin estas dos cosas. La raza y el pan. Un papel que realizar en el mundo, en la pugna de culturas, razas y religiones que caracteriza el vivir humano del planeta. Un pueblo satisfecho que come y alcance un nivel de vida superior, o por lo menos igual que el de otras naciones, razas y países. Pero hay más. Si la economía nacional y racial ha de ser próspera, es decir, lo necesariamente rica para asegurar el esplendor racial y vital del pueblo, el primer factor es el de tener como base una pujanza no solo racial y una fortaleza no solo nacional, sino también una capacidad productora y un optimismo creador e imperial, que solo consiguen y atrapan los pueblos que aparecen en la historia formados apretadamente en torno a la bandera de su patria. Por ejemplo, la España del siglo XVI y hoy en el fascismo italiano y en el nacionalsindicalismo español. Macho, o sea, ¿es una definición científica de raza o es un discurso propagandístico sin más? No me jodas. Por ejemplo, si el país de al lado sale un problema mundial, un coronavirus, y el país de al lado, yo qué sé, Marruecos, encuentra la cura y es una maravilla. ¿Tú no lo vas a copiar? Yo lo copiaba. Claro, no, pero, por eso decía yo que ahí está la base. Esto no está en contra de ni la difamación de otros pueblos. Simplemente que cada territorio corresponde a un pueblo. El problema una raza, ¿qué es todo esto? La cultura, la economía, la prosperidad. Que no es todo eso, que eso es una magufada de tamaño gigantesco, macho. El tema básico del problema de la raza o del Hace tema 80 años ya decían eso. Los conservadores. Peor me lo pones porque las ciencias están mucho menos desarrolladas hace 80 años. O sea, es mejor pero aquí te explica que la raza no es solo un físico, que es mucho más. El problema de los conservadores de raza es que se olvidan del verdadero conservadurismo, que es el de los antepasados. A mí me importan mis ancestros que hicieron cosas heroicas, que hicieron que hoy en día esté aquí y pueda disfrutar de los beneficios de tanto ahorro acumulado. Eso es lo que te interesa, no la raza. ¿Qué mira la raza? La raza, bueno, algunos serán más eficientes que otros, obviamente. Los negros son buenos para correr y los alemanes son buenos para las matemáticas, pero bueno. Obviamente no.
en términos generales, pongamos una estadística general. Los orientales suelen ser muy buenos con las matemáticas. Claro, por ejemplo, y están los coeficientes intelectuales, tienen cada raza, cada país tiene su diferente promedio. Los negros suelen tener mayor cantidad de músculo, de fibras rojas, y eso les da muchísima fuerza. Pero bueno, también se dio... pero no son más fuertes, ¿eh? Los negros de media no son más fuertes. Lo son en Estados Unidos, como comentamos aquí, porque seleccionaron a los esclavos más fuertes y son descendientes de esos esclavos. Y por lo general es de la cintura para abajo. El blanco es más fuerte de la cintura para arriba. O sea, el negro son fuerte. De media los blancos son más fuertes y los negros son más ágiles y ágiles. Mira, Daniela, Raúl, si me permitís voy a leer un párrafo que es muy interesante. Es sobre el imperialismo español. Más propaganda. No es propaganda. Esto es literatura. Que diga lo que quiera. Anda más. No es una forma política que cualquier pueblo pueda adoptar libremente, como sucede con la democracia y con el liberalismo. El imperialismo no es una teoría creada por unos cuantos pensadores que intenten ser imperialistas, Andorra o Suiza. No pasarán del intento, no llegará a la realidad su imperialismo. El imperialismo es una necesidad, es algo natural, es sencillamente la influencia que, sin artificio ni intención, se deriva de la fuerza, de la vitalidad, de la cultura y de la riqueza de un pueblo. Esta expansión e influencia de un pueblo por su fortaleza, cultura y riqueza se produce lo mismo en una república que en una monarquía, en un régimen liberal o en uno autárquico. Ahora es ya de ir fijando conceptos raciales y acabar con la estupidez e ignorancia de los que se pronuncian contra el imperialismo, cual si fuera producto de los partidejos políticos. Si España no es imperialista, no es porque la cerrilidad de unos cuantos retrógrados, decimonónicos, liberales y radicales demócratas se hayan opuesto, sino porque desgraciadamente España no es hoy un pueblo y una raza fuerte, poderosa y próspera como por sus medios naturales y su posición geográfica le corresponden. Una España grande será imperialista porque su influencia cultural, económica, racial y militar se dejaría sentir en todo el mundo. Si hay algún español que se oponga a la grandeza y poderío del ser español, a su consideración y prestigio en el mundo, debe de ser fusilado por traidor. Pues mira, salvando... Si a mí me van a fusilar, o sea, me tendrás enfrente con otro fusil o con una bomba atómica que te reviente la cabeza. A mí no me mata. Claro. Ya está. Mira, ya la tienes. Mira, me debo explicar un poco. Hablo, pero no para meterme con él, porque fíjate, por una vez, quitando lo último, estoy bastante de acuerdo. Quitando lo último y cambiando raza por simplemente nación. O sea, es verdad. Cuando una nación es económicamente próspera y culturalmente próspera y pues influye en otras, y el imperialismo es algo bastante natural en la historia, pues en eso estoy de acuerdo. Mira por Francisco. Sí, por fin, así les callan un poco estos ojos, alguien que ponga un poco de orden. Francisco, te va a tocar aquí poner orden, porque no hay mucho orden en este debate, hablan sin orden, pero también hay que mirar lo que dicen los fans, no hay que olvidarse. No te impones, carajo, no te impones. La moderadora eres tú. ¿Cómo me voy a imponer? Son unos bestias, son unos brutos, unos animales. ¿Cómo te vas a imponer con semejantes animales? Pero si se pone... ¿El qué? Tony se impuso un poco mejor. Se ve que hay... Yo le tengo el volumen aquí al máximo, ¿no? Para entrar así, taparlo, ¿no? Al final el líder tiene que ser un hombre, porque las mujeres no nos hacen ni puto caso. O una mujer que mande un hombre. Yo mando a uno a decapitar a todos. Listo, se acabó el problema. Las mujeres para manipular al hombre. Claro. Las mujeres para manipular al hombre, pero el que tiene que poner los cojones es el hombre. Claro, y la reina usó el hacha, el otro usó el hacha. La reina Isabel dijo cortarle la cabeza a este y al otro, ¿no? Pero la reina Isabel de Inglaterra no usó el hacha. La mujer es de manipular y el hombre es de la fuerza bruta, de mandar a lo bruto. La mujer es más manipuladora, es más lista. La mujer es más lista que el hombre, el hombre es de fuerza bruta. O sea, yo no me imagino un Hitler mujer. Hombre, puede ser porque hubo reinas muy bestias, pero
Yo no me imagino un Hitler mujer, pero me imagino una mujer manejando a Hitler y diciéndole, esto es tal, manipulándolo. Pero no me imagino un hombre manipulando a una mujer, puede ser también, pero la mujer es de manipular y el hombre es de fuerza bruta, el hombre es susito puro. No, venga, vamos por culo ahí, 10 millones al campo a arar ahí. Tú me has visto a mí lo fuertote que estoy. Sí, te has impuesto bastante bien, Tony. Por lo menos... Yo no soy fuertote, vamos, yo tengo aquí un musculito que da pena verlo. Pues aquí hay minas de granito muy buenas para trabajarlas. Yo los trabajos forzados... Yo también te digo una cosa, mejor que las cárceles actuales, donde lo que hacen es estar tocándose la porra, fumando porros y haciendo y metiendo coca y haciendo gilipollas, yo para eso sí que los meto a trabajos forzados. O sea, hostia, para estar haciendo... Son hoteles malos. Yo tengo colegas que estuvieron en la cárcel. Tengo colegas... A ver, colegas no, más o menos. Y te dicen, joder, es un puto hotel. No les molestará gente, pero a ver, tampoco son colegas de... Bueno, mierda, tengo conocidos que estuvieron en la cárcel. Eso es un puto hotel. Uno de esos... Yo con eso tiendo a estar de acuerdo, trabajos forzados en vez de la prisión actual. Pero, por ejemplo, en Francia ya existe ese concepto actualmente, lo de los trabajos forzados en Francia, y están funcionando muy bien y está bajando de reclusos porque la gente le tiene más miedo al trabajo. Por eso yo creo en el trabajo como castigo, como correccional, mejor dicho. El castigo es otra cosa. Ahora, yo la verdad es que no entiendo muy bien cuándo se empezó a demonizar el trabajo forzado y por qué. O sea, cuáles fueron los argumentos para abolirlo. La palabra forzado no es bonita, pero sí en la Constitución, claro que hay un artículo que impide los trabajos forzados, pero la Constitución, si la cambian para tonterías, pues tú también. A ver, tampoco vas a poner el garrote vil, ahora en serio. No, ahora hablando en serio, no vas a poner el garrote vil. Y vas a tener a un tío 50 años en la cárcel. Pues lo tienes trabajando y por lo menos que se gane la comida. Tantas horas de trabajo, tantos gramos de alimentos. Punto. Ya está. Vamos a ir por turno, que si no, ahí fue culpa mía. Ahí ha estado moderado. Raúl, vamos a ir por turno, porque ahí me di cuenta yo antes al principio. Empezamos bien, ese es el tema, Francisco. Tú fíjate que ahí, qué bonito cómo se demuestra que la anarquía es basura, que no sirve, que no puede existir jamás, ¿no? Porque empezamos bien, y yo les digo, hablen libremente, y se armó la... No claro, pero no se respeta la anarquía, precisamente, porque la anarquía es que respetas la jerarquía, digamos, la jerarquía del si no te va. Tú, por ejemplo, podrías suprimir al tipo que hablara mal o que no te hiciera caso, pero no es. Esto sí que es un estado anárquico puro, que te obedecen porque quieren, digamos. Y bueno, cuando en realidad, falla la claro. Le dije... Es que siempre va a haber momentos en que nos interrumpimos. Eso es inevitable, ¿no? Yo le dije a Tony, Tony, ¿tenemos forma de callarlos a estos tipos? Así individualmente, ¿no? Le da el botoncito, pum, y que claro. Como... En un extremo, a mí me parece bien que recurráis a eso. Pero es cuestión de respeto a los fans que están ahí, que no nos entienden cuando estamos, claro, porque no se entiende cuando hablamos. Sí. Yo por eso digo, en un extremo, si ahí me calláis, lo acepto. Claro, pero no debiera ser así. Debiéramos estar ante gente civilizada, porque, claro, se supone que todo esto... Tampoco decir que estamos de acuerdo en que nos tengan que gobernar significa que nos tengan que gobernar a palos, ¿no? No, digo, a ver, es que somos gente civilizada, pero no somos robots. La idea es que... A veces las pasiones, pues, hoy se han desatado las pasiones a Jesús y a mí, ¿qué le vamos a hacer? Somos español, rayo. Yo primero soy gallego, pero también soy español, joder, hay un par de cojones. Claro que sí, hombre. Queremos un gobierno simbólico, bueno, el gobierno que empiece por nosotros mismos, ¿no? Porque es la forma, no sé, Tony, si tú lo ves así, yo creo que Tony está de acuerdo conmigo. Sí, no quiero un gobierno simbólico, su sitio de gobierno simbólico, nada, perdón que te interrumpí yo. Su sitio de gobierno simbólico, pollas. Queremos un gobierno simbólico. Lo ideal del taoísmo, de la monarquía taoísta, ¿no? Tan bonita que es la monarquía taoísta, que dice cuanto más haces como gobernante, peor es. En realidad lo que se trata es de no hacer. Es el gobierno de la no acción. Entonces, eso, para que exista un gobierno de la no acción, tiene que existir lo que hablaba Tony antes,
de la responsabilidad personal, ¿no? De decir, yo soy capaz de controlarme, escuchar, tomar nota, como hace Javi. Fíjate que Javi Bustos lo hace muy bonito. Él escucha una cosa que está diciendo, está diciendo una boludez, y él lo anota ahí, ¿no? Toma notita. Y dice, y se lo guarda para cuando le toque. Pero yo soy más bestia, ¿qué lo vamos a hacer? No, ¿qué va? No te creo. Ahora Francisco lo han censurado un mes por decir una barbaridad. Por decir algo que le había dicho yo antes. A mí no me han censurado nunca. A mí una vez, creo. Dije en plan coña que vos era una medio marica mala, que justo antes lo acababa de decir Raúl, y por eso me sancionaron un mes. Dije, vos es una medio... Tengo más antecedentes que Dios. Como mi colega también. Muy injusto. Yo fui el que dije de Bosé, marica y mala, que además casi me arrepiento porque ahí reconozco que también me poseyó el espíritu de Susito e hice ese comentario. A mí no me verás diciendo esas cosas. No, es que yo me arrepentí después, no lo he borrado, pero me arrepentí después. Pero es súper injusto que por yo decir, igual que Bosé, igual de marica y igual de mala, y encima Francisco, por corregir que en efecto Bosé es solo medio marica, y encima le denuncian a él, es una putada, tío. Pero por cierto, Susito no lo han expulsado. A mí nunca me sancionaron ni nunca nada. Qué cosa increíble, ¿no? No me lo creo, es increíble, ¿no? Colgando posts ahí medio defendiendo a los nazis, ahí que la Fanta, que no sé qué, macho, es que es impresionante. Yo he llegado a la conclusión. Es verdad, que a Jesús no le hayan denunciado, eso es... Yo he llegado a la conclusión de que a Facebook le gustan los fascistas y los nazis, pero no le gustan los conservadores así, de medio así, derechita, racional. Tú me ves a mí como caudillo de España. Ellos quieren dar lo que decía yo antes de la caricatura, ellos quieren dar la imagen a la derecha como lo más nazi y lo más violento y tal, entonces eso le viene bien para dar esa imagen. Es demasiado duro eso. Tú me ves como caudillo de España. Yo te veo ahí como caudillo. De cacique con poco poder mejor, porque demasiado poder para ti es peligroso. Hombre, no, joder. Deja España en 15 millones a base de eugenesia, imagínate. Pol Pot es un puto aficionado, Pol Pot y Mao y todos estos. Claro. Pol Pot se supone que el que más ha matado porque mató a un tercio de la población. A un tercio. Este quiere matar a 2 tercios. Pero está el Arneiro para poner a sachar a toda la gente. El Arneiro, mira, y volvemos a poner las antenas y todo. Pero yo creo que es bueno que la gente... que Susito, por ejemplo, diga lo que se le pasa por la cabeza. Sí. Así, de forma libre, porque así pues podemos estar los demás diciéndole, pues no estoy de acuerdo contigo. Y eso es bueno. Sí, porque, por supuesto que sí. Si prohíbes algo... Pero reza que no llega el poder, Tú reza que no llega el poder. Sí, rezamos todos. Pero es que eso lo hemos comentado aquí. Si prohíbes las ideas extremistas, pues la gente tampoco escucha, no escucha esos los argumentos extremistas, pero tampoco escucha los contraargumentos. Correcto. Para que vean que están llamando a Vox fascista y para que vean lo que es un fascista rancio o una cosa similar y no los de Vox, la maricona. Es lo que son unos maricas genuinos. Fascistas lo que es un hombre duro y no esos machos cobardes. Es que no son fascistas, vos, joder. No son fascistas. Y me jode cuando les llaman fascistas, porque no lo son. Bien, muy bien dicho. Hemos inventado una nueva expresión, fascistillas cobardes. No. El fascista nunca es cobarde. El de verdad nunca. Los cojones. Hostia. Sí, ¿qué va a ser cierto? ¿Qué va a ser cierto? O sea, tú por afiliarte a un partido fascista dejas de ser cobarde. Venga ya, hombre. Raúl, no. ¿Tú ves los comentarios de los fans? Raúl, ¿tú puedes ver los comentarios? Pero lo tengo abierto. Porque dice, por ejemplo, Gran Goku PTO, dice, ¿no es increíble? Su discurso alimenta a la izquierda. Claro, estará hablando de Susito. Que no es increíble. Lo que le decía yo, que le ofrece al progre la caricatura del fascista que quiere ver. Sí. Pero vamos a ver, si más caricatura que ellos que no hay nadie ya.
Y por eso no lo banean en Facebook. Por lo menos no ando defendiendo los maricones porque sí, para caer bien a la gente. Pero tú fíjate que Susito puede ser útil, porque a Susito si queremos publicar algo así descarado y que no nos sancione Facebook, pues le nos mandamos a Susito, porque a él no lo van a sancionar. Ay, a mí nunca. Ay, bien. Nunca. Y con Hugo Boss ahí y tal, después con las fotos de la Fanta, con las fotos de los tanques, ¿qué más? Con el Día de la Raza en México, que todavía se celebra, que me pareció muy interesante. Cosas así. Entonces, eso demostraría que está sirviendo al enemigo. Posiblemente, porque me sale todo mal. Pero también... decía, Susito puede ser útil, porque puede ser útil para llevar la bomba, como quien dice, ¿no? Él es el que, porque a él le dejan entrar. Llevo el Oka japonés tripulado ahí y me mato, pero me llevo a 50.000 por delante, me da igual. ¿Cómo que japonés? ¿Será español, no? Porque si no... Y a él lo dejan entrar, a ti no, porque tú eres... Los japoneses eran arios honoríficos, Tú eres medio anarquista, medio... y fumas porro, y eso no lo van a dejar, te van a echar de Facebook. Mira lo que dicen ahí, que es buenísimo. Roberto Vaquero directo con Susito. Brutal. ¿Ese quién es? Eso sería para verlo. Yo no lo conozco. ¿Roberto Vaquero quién es? ¿Ese quién es? El de Formación Obrera. Ah, es verdad, se van a llevar fenomenal. Van a terminar. ¿Ese quién es? Yo no ni idea. Vale la pena ver los vídeos de ese canal. Es un estalinista bastante estricto, Susito, un estalinista purista. O sea, no le gustan los progres. Él es izquierda rancia estalinista. Joder, pues hasta nos podemos aliar, aunque nos joda, con la nariz tapada nos aliamos. Fíjate que eso lo dice él mismo. Los que entrenas ahí, o sea, hacen actividades de deporte y tal. Y fíjate que... deporte, bicicleta y poco más, ¿Cómo se llama el chico otra vez? Que no me acuerdo el nombre, el de ese canal, Roberto Vaquero. Él mismo lo dice, yo el único vídeo, he visto muy poquitos vídeos de él, pero en uno de los vídeos de él lo dice. Él dice que él se lleva mejor con los fachas que con gente como tú, Raúl, y como el otro. Ya me han metido en un saco de los progres. Sí, o no de progres, sino de derechita moderada, izquierdita moderada, derechita moderada, gente moderadita, sí, no, el facha es el enemigo. Gente bien. Yo no me considero... Yo no me considero de derecha en absoluto, Yo tiro más siempre para la izquierda. O peor. Yo no soy moderado en realidad, porque tengo un ramalazón hacia el bolchevique que no veas. y me posiciono actualmente como nacional populista, o sea que en eso no soy muy moderado. No jodas, nacional populista. Eres peronista, tío, y no lo sabes. Roberto Vaquero peronista. Chico lo dice. Él dice, Roberto Vaquero dice que el facha es el facha. Como saben todos, mi comandante es Trump. Roberto Vaquero dice que el facha es el enemigo bueno, o sea, el enemigo noble. Para él es el enemigo noble. Dice que es más disciplinado y que... No, él dice que hay que respetar al enemigo, pero que respetar al enemigo no significa estar de acuerdo con él, significa tomártelo en serio como enemigo. Dice que los progres no se los toma en serio y que a los fascistas algunos sí. Sí, que él es el enemigo respetable, dice. Ese es el enemigo respetable. Exacto. Sí. O sea que sí, pueden terminar muy amigos con Susito, seguro. Super amigues del comercio. en esos eran amigos. Almas veganas, ¿cómo es? Amigues de la autarquía. Super amigues de la autarquía. Pues en su momento funcionó la autarquía. ¿Qué funciona la autarquía? La autarquía es materialmente imposible. No, pero no, a ver, hubo campos en España, en el periodo autárquico hasta el 59 en el que funcionó y que se avanzó mucho, por ejemplo en el tema de la vivienda social se avanzó mucho gracias a la autarquía. A la autarquía total solo puede medio funcionar si eres pues el imperio chino, si eres el imperio ruso, o sea, una extensión enorme. Pero porque si no siempre vas a necesitar recursos. Fueron 20 años, después quedó en bancarrota.
obviamente, eso lo sabe todo el mundo, y con el plan de estabilización cambió un poco, se liberalizó todo, pero antes era un sistema socialista y autárquico. Igual, no dejan de ser todos ustedes unos posmodernos. ¿No, Tony? ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Que es todo muy posmoderno. Pero vamos a ver, ¿cuándo hemos nacido? Somos hijos de nuestro tiempo. Yo creo que eso no es... Y no hay que avergonzarse. ¿Okay? Hay que hacer autocrítica, sí, pero... Claro. Somos raros. Completamente de acuerdo. Somos raros, sí. Incluso hay una cosa interesante que con la frase que terminé el otro día, que lo mismo terminamos con la misma frase hoy, que es cierto, ¿no? Que cuanto más cosas raras se ven, más cosas raras pasan. Y va a llegar, y esto va como creciendo acelerado, ¿no? Cada vez son más raras las cosas que vemos y cada vez más raras las cosas que pasan. ¿No? Una cadena. No sé. ¿Cómo crees que les parecía de raro a la gente de cuando se empezaron a publicar los primeros libros impresos con imprenta de Gutenberg? ¿Cómo crees que de raro les parecía el mundo que se empezaba a ver a esa gente que no había visto un libro más que un manuscrito? Pues debía ser un mundo rarísimo. No sé qué autor romano decía que, bueno, que estos jóvenes de hoy en día, que no veas, nos van a matar, son muy raros, hacen cosas que no son normales, se está perdiendo los valores. Somos seres humanos, no hemos cambiado desde hace mucho tiempo. Es verdad, solo tenemos más tecnología. Solo tenemos más tecnología. ¿Qué cara se le quedaría al primero hombre que pudo crear el fuego? Que no simplemente mantuvo el fuego, que pudo originar el fuego. Correcto. Todavía hoy en día hay Homo sapiens que no controlan la creación del fuego. Ese tío era Dios en su tiempo, ¿no? Por eso. Tú que te teletransportas a esa época y vas con un mechero. Y bueno, y ahí sale el origen. Eres Dios. Eres Batman. Sí. No, Batman está por encima. Y los orígenes del poder están en eso, como dice Foucault. Foucault dice que el conocimiento es poder, y claro, el que tenía el conocimiento de prender el fuego era el rey, ¿no? O el sacerdote. No, pero a ver, lo de que vivimos tiempos raros, que pasan cada vez cosas más raras, pues eso es por lo que hemos comentado de que vivimos una época de cambios acelerados, de que, o sea, cambios sobre todo tecnológicos, pero también que tienen que ver, porque se relacionan con, o influyen también en la sociología, influyen en muchas cosas. Entonces, pues eso, si vivimos una época de muchos cambios y es una época así tan incierta en la que todo parece estar en el aire, pues es normal que veamos cosas raras, claro. Sí, así es. Y cada vez más raras. ¿Y qué llegaremos a ver, no? ¿Qué nos espera ver? Claro, esto cada vez más rápido. Llegará el tiempo, como decía Chesterton, que habrá que explicar que el cielo es azul y que el pasto es verde, ¿no? Dice, no hace gracia que quien sabía hacer el fuego se lo comentaba a sus iguales. Sí, seguramente. Ahora el tema es la capacidad del igual de comprender, que es un poco lo que pasa ahora con el poder. Pero hay una cosa todavía más complicada de la civilización. ¿Cómo fueron capaces de fundir el mineral y separarlo en metales? Eso a mí me asombra. Sí. Me asombra. Proceso muy complejo. El conocimiento, claro, mucho más que la creación, que la construcción de una pirámide. A mí me parece mucho más complicado eso. Incluso hay unos dibujos, unos grabados que representan una leyenda mesopotámica de la cerveza y del pan, que fueron supuestamente donde se originó todo eso y tal. Hay varias teorías. Yo lo di en el máster de gastronomía, lo di en historia de la gastronomía, y yo flipé, porque consideraban algo mágico, pero era algo mágico o algo extraordinario y tal, pero que lo dominaban y sabían. Ellos eran conscientes de que dominaban el tema de las enzimas y el tema de las fermentaciones y todo, pero decían que era algo divino, pero ellos lo controlaban. Entonces, yo con esto saco en conclusión de que los humanos de esa época se consideraban a sí mismos seres divinos por controlar
¿cómo se dice? Los fermentos y claro. Pero estoy de acuerdo contigo, Susito. Una cosa de jerarquía, no hay que olvidarse que aquí es lo que no hace gracia, el comentario de no hace gracia, que dice que el que sabía esos secretos se los enseñaba a sus iguales, es hasta cierto punto. Siempre existe la cuestión jerárquica del iniciado, del que sabe con respecto al que no sabe, ¿no? Como era el escriba, por ejemplo, el que sabía escribir con respecto al que no sabía escribir, ¿no? Siempre se ha dado... Pero hay una teoría... El tema de la alimentación, tendríamos que hacer un podcast sobre la historia esta, porque el pan, la cerveza, el vino, después los destilados, todo eso es civilizatorio, son procesos civilizatorios. Pero en cambio hay pueblos que no son civilizados, entre comillas, o que no consideramos hoy por hoy civilizados, que desconocen esos procesos químicos y naturales. Incluso hay pueblos, como puede ser el musulmán, que rechaza todo aquello que es fermentado. Sí. Cuando la fermentación facilitó la alimentación y facilitó de que el ser humano se pudiera alimentar sin riesgo para su integridad física y para su salud, porque la fermentación del pan es necesaria para que el pan para que el cuerpo humano digiera el pan. Entonces, claro, ¿por qué unas civilizaciones o por qué unos pueblos hoy en día siguen aceptando los procesos fermentados de los fermentados y hay otros que reniegan de ellos cuando eso es básico del ser humano? ¿Por qué se reniega de lo que es la esencia de la vida, que es la fermentación de los alimentos o la cocción de los alimentos? Porque todavía hay pueblos que son Homo sapiens que desconocen el cocinado de los alimentos. Con esto que quiero decir, que hay una serie de procesos que son mucho más diarios y más cotidianos, que los vivimos todos los días nosotros, que es decir, comer, y no hace falta ir ni a la imprenta, ni hace falta ir a la pólvora, ni hace falta ir al papel, es decir, solo con la alimentación ya podemos estudiar. A mí me encantaba esa asignatura, de verdad. Solo con los procesos de la alimentación y con los alimentos y los procesos químicos que al principio fue por accidente, como pudo ser el queso, por ejemplo. El queso fue por accidente, se descubrió, pero se amaestró, se domesticó ese ser vivo que son los hongos, que los fermentos son hongos, son seres vivos. Hay teorías que dicen que la primera ganadería que existió en la humanidad que fue la de los hongos, la de los fermentos. Más tarde la ganadería bovina, la ganadería porcina, etcétera. Pero la primera ganadería controlada por el ser humano fueron los seres vivos que fermentaban los alimentos. A mí me parece... Eso no lo hizo una sociedad. Eso lo hizo un individuo de una sociedad. Pero pues ¿por qué se da dominio podían ser tontos? Pero si esa persona... Sí, pero ese individuo también tenía unos conocimientos que le legó esa sociedad. También. Vamos a ver, es muy sencillo. Tú coges, es decir, ¿cómo llegó ese individuo al fin de decir el azúcar se convierte en alcohol, el alcohol hace conservar el alimento? Y error. Y mucho tiempo. Sí, pero ¿por qué le dieron valor a eso? Porque sabe mal, la cerveza sabe mal, el vino sabe mal. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos acostumbrando a su sabor, a su ¿cómo se dice? Al gusto que, es decir, a disfrutarlo de otra manera. Pero en realidad el queso no deja de ser leche en mal estado. Sí. Bueno, pero eso de que sabe mal, claro, es un poco educar el paladar, pero claro. Claro. O sea, no quiere decir que sepa mal, o sea, que yo qué sé, igual pasa con la cerveza, con el vino, pasa también con alimentos, con el queso, por ejemplo, el queso así Roquefort, quesos muy fuertes, pues al principio también te puede parecer que sabe mal, pero luego si coges el gusto te encantan. A mí yo prefiero a los quesos fuertes. Claro. Hay una teoría que me llama mucho la atención y esta teoría yo la compro. Lo que pasa es que es una hipótesis, que dicen que el ser humano empezó a alimentarse de alcohol o a consumir alcohol viendo cómo los cerdos, que eran su ganado, comían frutas podridas y en mal estado y se emborrachaban. Entonces ellos después, porque claro, los azúcares de esas frutas se convertían en alcohol y se pillaban los cerdos unas melopeas que flipas. Entonces, claro, eso lo consideraban divino también, de cómo podría hacer eso. Y
¿cómo haría el ser humano para después domesticar eso? Es que, no, o para llegar a la conclusión de que eso es necesario. Mira, te dice por mucho aquí, ensayo y error. Es algo asombroso. Es que casualidades. Claro que la bomba atómica es la hostia, pero para mí es, porque por mi profesión, obviamente, pero a mí me parece mucha más rehostia cómo pudieron hacer el café, porque el café es muy complejo. Tienes la semilla, bueno, sí que es semilla, sacarlo de la cápsula, torrefactarla, después de torrefactarla, molerla, después de moler, es decir, son tantos procesos y tan complejos que a mí me parece que la alimentación y toda la ciencia alimentaria y toda la ciencia gastronómica, porque son ciencias, la gastronomía es la ciencia prima dentro de la humanidad. ¿Cómo pudieron llegar a ser semejantes cosas? El chocolate es la cosa más difícil que hay para hacer. Incluso es más difícil hacer chocolate que fundir una piedra. Y se hizo. Vamos a ver el tema de los fans. El tema de los fans dice que el vino que vivían los griegos, por ejemplo, DLR dice que el vino que vivían los griegos y los romanos no lo beberíamos ahora ni de coña. Claro que no. Pero aquí hay un otro gran Goku que comenta que sí bebería la hidromiel, que está muy rico. Y yo he bebido, ahora que me acuerdo, en Inglaterra hay un lugar donde hacen sidra pisada con los pies, ahí molido así, con toda la porquería y una cosa, una inmundicia. Pero que es riquísima y te tomas dos vasitos y terminas por los suelos, ¿no? Una cosa fuertísima pero además huele así, un olor a podrido, una cosa podrida. Pero que sí, al final agarras el gustito y te gusta y la vas tomando. No sé si han probado la sidra casera esa o alguna bebida hecha casera, ¿no? O el vino casero de última también tiene un poco de eso. Vermut, lo típico de las vermuterías estas, que son los bares más rancios que yo he visto. Bares donde prácticamente solo sirven vermut o vermut con sifón. Son pues el vermú es vino malo aromatizado, punto. Vino malo aromatizado. Yo estoy bebiendo vermut sin alcohol, que es Peter Cass. Sí, tío. Ya ves, gustos raros que tiene uno. Eso es súper Lo que te iba a decir, la gastronomía sí que es más importante de lo que parece, porque me ha recordado a que Gustavo Bueno, creo que cuando me parece que era para definir al hombre civilizado, empezaba por decir que era el hombre que come pan. Que la gente le parecía una chorrada y decía, no, tú sabes todo lo que implica el proceso de haber llegado hasta obtener ese producto, todo el proceso que, o sea, eso implica civilización, claro, es más difícil la cerveza, tienes que maltear el grano que se maltea accidentalmente, después cocerlo con agua, esa agua hervirla, después fermentarla, bueno, el caldo de la cerveza fermentarla, es que la alimentación humana, yo creo que los procesos gastronómicos y los procesos culinarios, pero ancestrales, no los de ahora es química pura y dura. Bueno, que también era química, aquello, eran procesos químicos, pero controlar eso a mí me vuelve loco, porque yo jamás lo entenderé. A ver, aquí dicen en los comentarios de que una generación tras otra y todo eso, sí, pero el primero, se puede decir que fue antes, la gallina o el huevo, y esto es igual. El primero que hizo eso, llamaron a la hoguera por brujo, o no sé, pero a mí me parece espectacular, igual que la cerveza. Lo de la cerveza, a mí me parece un proceso mucho más complicado que el del pan. El del pan es harina, agua, sal y levadura. Pero al principio la levadura ya era natural, ya era espontánea. Y aún digo más, levadura, harina, sal y falta de televisión. Porque el que no hubiera televisión en aquellos entonces dejaba mucho tiempo libre para hacer cosas interesantes. Reproducirse, como no se hace ahora. Pero eso sí. Bueno, y la sal, bueno, en realidad miento, la sal, eso es muy reciente, que antes la gente no comía con sal, que la sal era como el oro hoy en día. El tema interesante de la levadura, Susito, es que la levadura, tú dejas una masa hecha con agua, por eso hay un pan judío. Yo les sigo mucho la tradición judía, sin estudio, y hay un pan que es el pan que es de donde viene el tema de la hostia. El pan de la hostia. Que es el pan sin levadura, y eso tiene que hacer antes de 18 minutos de haber hecho la masa, porque pasados los 18 minutos de tú haber hecho la masa,
fermenta solo. Claro, pero eso es un proceso natural. Pero hay culturas de que todo lo que es fermentado que no es bueno. Eso te iba a decirlo. El pan del kebab, ¿no? El pan ese del kebab es así porque no es fermentado, entonces se queda así finito, se queda plano. La hostia católica. Pero aquí se fermentaba. La fermentación de los alimentos es para facilitar su digestión, básicamente. Ese es el fin de la fermentación. Y para conservar los alimentos, obviamente. Los kebabs van envueltos en hostias católicas. Nos quedamos con eso. Serás hereje, cabrón. Buah, qué animalada acaba de decir. La idea me la ha dado Daniel. Ha dicho, como la hostia católica. Tony, miramos los comentarios de los fans para ir cerrando. Llevamos ya 3 horas. Está bien, miremos los comentarios. A ver qué dicen la gente. Me he vuelto a perder. Llega un momento en que su discurso se vuelve maguf. Gobernantes y gobernados, poder con la ayuda de sus antepasados, experiencia acumulada. Toda la innovación nace de la necesidad. Interesante. Esa me gusta. El vino que bebían los griegos o los romanos no lo beberíamos ahora ni de coña. Yo bebería hidromiel, así que está rico. Yo lo he probado. Yo lo más raro que he probado ha sido hormiga frita de Brasil y salían sabían como estaba buena, entre fruto seco y limón, ácido como limón. No, mira, sabes que sabía más tipo rancio. Yo lo más raro que comí fueron los chapulines mexicanos, que eran los saltamontes picantes, picaban los cabrones. Que eso da mucho más asco aún. Los saltamontes, pues están buenos, porque como no saben nada, solo picaban. Los insectos, cuanto más grandes, más asquerosos. Ajá, ¿y qué tal los chapulines son una cosita así pequeñita. Son como pipas. A mí me parece interesante. Y tienen me gustan los insectos que no puedo ver. Y tienen gusto como las pipas, ¿no, Cecita? Tienen un gusto así medio como... No tienen sabor. No tienen sabor. Cosa más asquerosa. Tienen textura en boca, pero no tienen sabor. Lo que sabía era el picante, que picaba eso, que arrancaba. Nunca tanto me bebí en mi vida, como se diga. Y después había una guindilla, un chile mexicano, es que no me acuerdo, tengo aquí en la biblioteca gastronómica todo ahí apuntado. Era una cosita como una uña, pero metí en la boca, pensé que me moría, chaval. Empecé a sudar. Buah, pensé que me moría ese día, nunca vi la muerte tan cerca. Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon.